Ferit ne olmuş Ferit'e? Ferit gitti. Temelli. Hayati tehlikeyi atlattığını söyleyemeyiz. Biz elimizden geleni yaptık. Bekleyip göreceğiz. Bebek iyi durumda. Erken doğduğu için bir süre küvezde kalacak. Yok etmek çok kolay çocuklar. Asıl olan uğruna savaşabileceğiniz sevgiyi var edebilmek. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en la nueva temporada de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Qué pasará después de que Seiran quede embarazada en la nueva temporada? ¿Nebra volverá a la serie en la nueva temporada? ¿Nebra competirá con Seiran y Ferit en la nueva temporada? Todo esto y más está en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seiran esté embarazada en la nueva temporada, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, se espera con impaciencia la nueva temporada de la serie Yali Kapkini. Al final de la primera temporada de la serie, Ferit recibió un disparo y Seiran lloró por Ferit. Al final de la segunda temporada, esta vez Seiran se desmayó debido a su enfermedad y Ferit lloró frente a Seiran. Después de que la primera temporada transcurriera perfectamente, la segunda temporada no empezó como se deseaba y esta mala situación se reflejó en los ratings. Entonces, la historia inicial de la temporada 2 obviamente no fue la esperada. Esto impidió el surgimiento de una historia y un escenario populares. El final de la temporada 2 fue bastante bueno, a diferencia de la temporada que salió mal. Entonces, aunque la temporada 2 de la serie Yali Kapkini comenzó mal, terminó con un buen escenario. En este final de la temporada 2, todos los enemigos fueron capturados, Orhan no murió sino que regresó con una sorpresa y Seiran se desmayó repentinamente en la última escena. En cuanto a la temporada 3, definitivamente no creo que comience mal. Entonces, aunque la temporada 2 no comenzó como se esperaba, creo que la temporada 3 comenzará como se esperaba. En primer lugar, ya no habrá nadie que intente impedir el amor de Seiran y Ferit. Porque en este punto escucharemos noticias sobre el embarazo de Seiran. Con Seiran quedando embarazada, el amor de Ferit y Seiran se volverá aún más fuerte. De esta forma ningún miembro de la familia podrá interponerse en el camino de su amor. En otras palabras, ya no veremos eventos como, separemos a Seiran y Ferit o dejemos que Seiran y Ferit se divorcien, que vimos en la última temporada. Por eso, Ferit y Seiran lucharán primero por su bebé y luego por su nueva marca. Ferit, que escuchará las noticias sobre el embarazo de Seiran, estará muy feliz con esta noticia. Ferit estará muy feliz cuando se deshaga de los enemigos, Seiran no morirá, y si esto no es suficiente, se entera de que tendrá un hijo. Después de escuchar esta noticia sobre el embarazo de Ferit, Seiran, trabajarán con Seiran en su nueva marca para el futuro de su hijo. Ferit aprovechará esta oportunidad y tomará medidas para aumentar el conocimiento de sus marcas, ya que su abuelo se retiró del negocio y dejó los asuntos de la empresa a Orhan y Kaya, así como a Orhan. En otras palabras, ni su padre ni su abuelo impedirán que Ferit establezca esta nueva marca. Al contrario, dirán que una nueva marca será buena para su futuro. De esta forma, Ferit y Seiran establecerán su nueva marca sin mayores dificultades. Luego, mientras Ferit experimenta la alegría de recibir paso a paso a sus nuevos bebés y el crecimiento de sus marcas, habrá grandes competidores para estas marcas. Uno de estos rivales será tanto Nebra como su tío, de quien Nebra siempre habla. Entonces, en mi opinión, la única familia que podría causar problemas a Ferit y Seiran con respecto a su marca sería la familia Nebra. Aunque Nebra deja la serie, es posible que regrese en los últimos episodios de la nueva temporada con este tipo de escenario. Pero en esta parte quiero decir especialmente que Nebra no estará interesada en Ferit. Al contrario, le interesará la marca que fundó con Seiran, la esposa de Ferit.
Así, aunque Nebra siga alejándose de Ferit, las noticias y el mercado serán conscientes de la existencia de una marca de reciente creación y en crecimiento como un gigante. Nebra querrá llegar a los propietarios de esta marca recién establecida, ya que será mejor que la marca fundada por su familia. Justo en esta parte, Nebra aprenderá que esta marca muy popular y de reciente creación pertenece a Ferit y Seiran, es decir, Coranlar. A partir de ahora, Nebra se ocupará de la marca creada por Ferit y Seiran y no querrá que esta marca crezca. En este punto veremos la competencia entre la marca Okluyurt, propiedad de la familia Nebra, y la nueva marca Korhan, fundada por Ferit y Seiran. Estoy seguro de que un escenario así atraerá mucha atención y resultará muy emocionante. En resumen, incluso si Nebra regresa a la serie, no habrá un nuevo caso Pelin. Por el contrario, veremos la pelea de la marca Seifer vs Nebra o Okluyurt. En otras palabras, Nebra no será la rival de Seiran, sino por el contrario, será la rival de la familia Korhan. En definitiva, veremos de fondo las luchas de poder de las familias. Al frente, seremos testigos de las marcas que Seiran y Ferit fundaron juntos, compitiendo con las marcas que no les gustan. En otras palabras, Nebra no será la nueva Pelin y no aspirará a hacerse con Ferit. Lo único que Nebra quiere es destruir la reputación de los Korhan y demostrar que son mejores que ellos. Por supuesto, con los fuertes movimientos de Seiran y Ferit, Nebra no podrá conseguir lo que quiere fácilmente. En resumen, cuando Seiran y Ferit abandonen la mansión, actuarán como socios comerciales e intentarán ganar poder con su nueva marca. Cuando Seiran y Ferit dejen sus trabajos y regresen a la mansión, tendrán la dulce relación entre marido y mujer que esperamos. De hecho, como Seiran quedará embarazada, el amor entre Ferit y Seiran crecerá aún más. Entonces, ¿cuál crees que podría ser el nombre de las nuevas marcas de Seiran y Ferit? No olvide escribir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Yalı çapkındakiler. Yalı çapkındakiler. Kapıyı açalım. Pelin. Gelin. Hepsi onlar. Devam abi. Tamam.